Bienvenidos al Mundo en Libertad. Vamos a hablar lógicamente de la crisis del ébola y yo creo que lo de la crisis se adapta perfectamente a lo que está ocurriendo, porque yo no sé si algo ha estado controlado desde el minuto 1 en el cual tuvimos toda esta historia del contagio al auxiliar de enfermería por haber tratado a los pacientes con ébola. Vamos a hablar, y ya les digo, a fecha de ahora y ahora actual, el estado de salud de esta mujer, de Teresa Romero, es el de que se mantiene estable dentro de la gravedad. Sería normal, lógicamente, que esto variase o para bien o para mal a lo largo de todo el tiempo en el cual ustedes van a poder descargar esta tertulia, con lo cual, perdónennos, porque es muy posible que en alguno de estos momentos o haya una mejoría o haya otra cosa que no sea una mejoría. Pese a ello, lógicamente, nosotros vamos a ir al fondo de este debate, que es cómo se ha estado gestionando esta crisis, o mejor dicho casi, si se ha estado gestionando de alguna manera. Luis Herrero, bienvenido. Bien hallado, don Carlos. Víctor de la Serna, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Federico Gemelo Santos, muy buenas. Aquí estamos. Y Lucía Méndez. Hola, Carlos. Vamos al inicio, si os parece, de esta crisis del ébola. Se produce el contagio y hay una primera rueda de prensa. Esa primera rueda de prensa la da Ana Mato, acompañada de distintos cargos que supuestamente le van a dar una respuesta técnica a las preguntas que le hagan. Bueno, yo creo que la crítica ha sido bastante generalizada a cómo se hizo aquella rueda de prensa, a cómo se salió, a cómo no se informó. Yo, desde luego, tengo la sensación de que no se informó y a partir de ahí vino todo lo demás. Vamos a ver algunas declaraciones de esa rueda de prensa de Ana Mato. ¿Hay alguna posibilidad de que haya contagiado el ébola a otras personas? Gracias. Sí, según hay que tener una... Sí. Sí, hay un periodo silente donde el ébola todavía no se registra en la analítica. Va a haber algún tipo de dimisión, eso por un lado, y si creen que el hospital de Alcorcón está preparado para un caso de ébola. Mire, el riesgo es una probabilidad. La probabilidad, por definición, nunca es ni 0 ni 100. No me ha contestado a la pregunta que había hecho antes de si va a dimitir a alguien al final o no. Mire, vamos a ver, estamos el día de hoy trabajando con la Consejería de Comunidad Autónoma de Madrid, con los médicos que me acompañan. La enferma está en una sala aislada, pero en una sala especializada para una enfermedad como el ébola. con los pacientes y con las sospechas vale únicamente el aislamiento. ¿Qué ha podido fallar? No sé, no puedo contestar a la pregunta porque no lo sabemos. Estamos investigando a ver dónde ha podido estar el mecanismo de infección. Federico, estos eran algunos de los momentos de esa rueda de prensa. Se le daba la palabra a uno, se le daba la palabra a otro. Bueno, yo no sé si eso estaba muy preparado. Debo decir que aquí, conforme ha ido avanzando la crisis mediática es también de OPA. Ayer hubo 3 medios que mataron a la señora que no estaba muerta. Hubo uno que la mató a las 6 y como no estaba muerta la volvió a matar a las 9. Es decir, que aquí la improvisación, la frivolidad, el carroñismo está alcanzando un nivel. Esta mañana se han metido 2 tíos del país como si fuera un acto heroico en una zona donde no se puede entrar porque puede estar afectada por el ébola. Es decir, aquí está fallando todo. O sea, aquí no funciona el Estado porque el gobierno es el que toma una responsabilidad de Estado de repatriar a estos doctores misioneros que estaban cuidando el ébola. No eran misioneros que estaban haciendo caridad, eran misioneros porque eran misioneros, pero eran doctores. Quieren venir a España. A mí eso, en fin, y lo he criticado, yo creo que lo más correcto hubiera sido atenderlos allí, pero de venir aquí, dado que es el gobierno de España, no es una comunidad autónoma, no es Madrid, no es nadie, no es una comunidad, ni siquiera La Mancha de Pepe Bono cuando decía que vengan todos los inmigrantes, aquí estamos con los brazos abiertos, sin papeles y tal. No, es el gobierno de España. Bueno, pues el gobierno de España todavía tiene el resto de un ejército y en ese ejército ya hay una unidad para guerra química y bacteriológica, con profesionales entrenados, especializados en eso y en algo más grave todavía que el virus del ébola, con todo su equipo, que está en Madrid. Ahí se comete un error, que es, creo yo, y es la base de todo, que es que lo que es una decisión política del gobierno, de pura publicidad política, decir, pero qué buenos somos, va y se la traspasan a una comunidad autónoma.
Y como el problema de las comunidades autónomas es que no funcionan como estados, ni siquiera la Comunidad de Madrid, que dentro de lo malo es la que funciona mejor, pues luego te encuentras en Madrid que la sanidad, ya la caída de las Ketty fue hace poco, porque hay una guerra civil con los sindicatos, los hospitales, hay un cacao monumental. Luego, porque aquí nadie ha estado en su sitio. Ana Mato no va a una rueda de prensa porque está muerta de miedo desde lo del jaguar. O sea, y eso creo que Lucía lo ha comentado, y es que es verdad, o sea, es una persona que está temblando, o sea, parece el centro del campo español repartiendo juego a las bandas, pero nunca a puerta. O sea, dice, pero vamos a ver, usted es la que en el gobierno ha decidido, y usted es la ministra de Sanidad, el gobierno de España ha decidido traer a esas personas que tenían esa infección. Bueno, hágase responsable de ese proceso. No diga, a ver, este de Madrid, el de Madrid no, yo no sé. Bueno, ya veremos. No, claro, probabilidad es una posibilidad. Y han empezado a liarla. Luego llegan los sindicatos. Cuando se descubre que la enfermera es la enferma grave, ha actuado de una manera irregular y además absolutamente irresponsable, porque no le ha contado ni al médico de cabecera, ni al hospital de Alcorcón, ni a los compañeros, que ha estado cuidando a los misioneros, doctores misioneros, como les queramos llamar, los enfermos del ébola, hasta antes de morir y después, hasta el punto que ha retirado los desechos, digamos, después de la muerte de uno de ellos, es que lo ha ocultado. Y sale ayer una nota del sindicato diciendo, no lo ocultó, lo omitió. Por lo visto son víctimas de la LOCSE, ocultar y omitir es lo mismo. Es decir, aquí todo el mundo ha tirado balones fuera. El gobierno que no se hace responsable de su responsabilidad, que es haberlos traído. La Consejería de Sanidad que no sabe muy bien qué hacer con su cuerpo y cuando habla con esta especie de escañete todavía más gordo, que es el Javier Fernández, que es lo peor que yo he visto en mucho tiempo, ¿no? Javier Rodríguez, un desastre. Los sindicatos, que encima de que hay un caso de irresponsabilidad evidente, que bastante tiene la pobre, y en fin, no es como para culparla, bastante lleva. Pero hombre, no quieras disimular lo que es la responsabilidad. Médicos que desaparecen, ATS o enfermeras, hay de todo, que dicen que se van, pero no se sabe en qué número, han abandonado. Al mismo tiempo se anuncian voluntarios, dicen que van a contratar enfermeras sanitarios en paro y el ejército con su unidad de guerra química y bacteriológica esperando desfilar pasado mañana. Chico, es que esto a mí me recuerda a la UCD y el caso de la colza. En estos momentos ya el número de personas ingresadas en el Hospital La Paz Carlos III ya se eleva a 14. Ha habido 7 nuevos ingresos en las últimas horas. De ellos, 12 de ellos están todavía, lógicamente, sin confirmar que haya ningún tipo de contagio. Están en investigación. Hay otros 2 que están en su casa en observación. Pero esto, evidentemente, Luis, yo tengo la sensación o la evidencia de que se le ha ido de las manos. Al equipo, si es que lo había, de gestión de esto, se le ha ido de las manos. Lo que yo creo que se está poniendo de manifiesto desde el minuto 1 es que se ha evaluado mal la situación, se ha reevaluado mal cada una de las reevaluaciones que se han hecho desde la evaluación primera, que también fue fallida. Se evaluó mal el impacto de esa rueda de prensa, que salió desastrosamente mal. Bueno, primero se evaluó mal el hecho de que cuando repatriamos a los 2 misioneros estábamos en condiciones de no correr excesivos riesgos, y así se nos dijo, se nos habló de un riesgo mínimo. Se evaluó mal esa situación. Cuando el riesgo mínimo se convirtió en riesgo máximo, se evaluó mal el impacto que podía tener en la opinión pública y se hizo esa rueda de prensa. Cuando esa rueda de prensa no solo no tranquilizó los ánimos, sino que además distribuyó muchas más inquietudes entre la opinión pública, se evaluó mucho peor el caos que se estaba produciendo, hasta el punto de que parecía que el gobierno había tomado nota y el presidente del gobierno salió antes de ayer por la noche diciendo que había dado instrucciones, transparencia total, todas las ruedas de prensa que fueran posibles, todas las explicaciones que se fueran. Y al día siguiente no solo siguió el caos, sino que se multiplicó por 10. Es cuando se dicen barbaridades como el portavoz del Gobierno de Madrid diciendo que todo había salido bien y que los protocolos habían funcionado perfectamente, Javier Rodríguez diciendo barbaridades a propósito del máster para ponerse el traje, que si él llega comido a la política y que si la culpable es solo la enfermera. No. Que los periodistas, cuidadito Ojo, con las preguntas a los médicos, sí, porque se puede infectar el micrófono. Sí, no.
Que es el momento en que en otros países o en otra época le hubieran tirado el micrófono a la cabeza. Es tremendo, claro. Entonces, es verdad que aquí se pueden detectar, o por lo menos, en fin, parece que hay indicios suficientes para sospechar que no todo el mundo está participando de buena fe, que los sindicatos pueden estar agitando esto con otro tipo de fines que no sean los estrictamente primarios. Pero también es verdad que la eficacia de esa política, si existe, deriva de la absoluta falta de información, de transparencia, de rigor a la hora de acometer la crisis por parte del gobierno. Naturalmente, si tú dejas que eso sea la selva de las especulaciones, de los rumores, de las preguntas sin contestar, ha dicho Federico algunas cosas con las que yo creo que no estoy de acuerdo, porque creo, es decir, es verdad que la enfermera no le dijo al médico de cabecera que estaba en contacto con enfermos de ébola, es verdad. Pero no es verdad que no se lo dijera a los de la ambulancia, ni es verdad que no se lo dijera a los de Alcorcón, a donde no va ella voluntariamente. Es decir, sabemos... No, sobre eso hay dos versiones, claro, totalmente distintas. Pero que no lo dijo, no lo dijo. No, perdona, Fede... Hombre, si no se lo dices a tu médico, pero lo que dice, no, pero fíjate el testimonio del que iba en la ambulancia diciendo, nosotros preguntamos, oiga usted que nos dice que ha tenido ébola, que qué hacemos si subimos uno, si subimos dos, si nos ponemos un traje, si no nos ponemos, que por qué Alcorcón, pero entonces Alcorcón, llévenlo ustedes al Alcorcón, el testimonio, quiero decir, es tal el galimatías. Sería tan difícil hacer en este momento, reunir a 4 o 5 expertos y decir, vamos a ver, hagamos un catálogo. Todas las dudas que en este momento tiene la tal, pues son fácilmente reconstruibles, serían recurrentes. Hacemos aquí un brainstorming y seguro que nos ponemos de acuerdo. Y entonces sale un portavoz autorizado y dice, primera cuestión, segunda cuestión, tercera cuestión, y esto lo hemos hecho mal. Y esto no lo valoramos bien. Y esto tenemos que investigar más, pero parece que se hizo regularmente. Entre otras razones, porque ya no solo es un problema, básicamente es un problema de salud pública. Ojalá que Teresa, ahora cuando nos están viendo, mejore y no se haya producido lo que ayer se parecía irreversible en el ánimo de muchos doctores. Y eso es lo más importante. Y ojalá que todas las personas que estén en observación superen el test a las que se les va a hacer y todo sea negativo. Todo eso es lo más importante, lo prioritario. Pero también es verdad que nosotros ahora estamos ya no solo acometiendo ese problema, sino siendo el banco de pruebas de todos los países que nos están mirando y nos están diciendo, pero ustedes qué coño están haciendo. Y se están quedando a cuadros. Es decir, es que el presidente del gobierno dice, ya como desideratum de la falta absoluta de control de la crisis, que le han felicitado en la cumbre europea por lo bien que lo está haciendo España. Por la gestión de la crisis, dice mis colegas, mis colegas será Putin o alguien así que le da igual la vida pero humana, si, porque... Y al día siguiente sabemos... Controles en el aeropuerto de Gran Bretaña, hospitales preventivos en Francia. Digo, pero hombre, si te felicitan es porque tienes el asunto controlado y están todos con un pánico cerval. De hecho, cuando aseguró que le estaban felicitando, me parece que era 4 o 5 personas las que estaban bajo observación, ingresadas, etcétera, y en estos momentos hay 14. O sea que sobreentiendo que se le habrá multiplicado el número de felicitaciones siguiendo esa regla. Solo una cosa, Carlos, es que la gente ha entrado y ha salido por una crisis de ansiedad, por falta de información o por miedo, porque no sabían lo que había pasado. Es que la historia, 2 días después de que estalla la crisis, 2 días después del ingreso, es cuando ella le cuenta al médico la historia de los guantes, etcétera, 2 días después. Y en esos 2 días habían ingresado, si yo no recuerdo mal, 3 personas, a las cuales una tenía amigdalitis, otra no tenía nada, excepto un susto tremendo porque habían estado allí, y ahora de las 14... pues lo normal es que espero, es que ninguna tenga nada o nada, pero es igual. Es decir, el problema de estas cosas es que cuando creas, pasó con la colza, repito, si esto es trágico, es decir, en un mundo hiperinformado, a veces demasiado informado y mal informado, es que la indeterminación de lo que pasa hace que la gente entre un estado de zozobra y le pasen cosas que no le pasan. Víctor y Lucía, déjame que veamos, te doy la palabra, Víctor, pero déjame que veamos precisamente esas declaraciones de Javier Rodríguez con las cuales ya terminaba de disparar la historia. Que tendrían que tener fiebre de 38 grados con 6. Esta paciente nunca superó esa cifra. También es verdad que a raíz de los resultados nos pudo haber estado mintiendo. Pero eso lo pongo yo de mi cosecha, no lo podemos demostrar, me cuesta trabajo creer lo que lo hiciera, pero la realidad es que nunca tuvo esa fiebre. Entonces manifestamos a nuestras autoridades que nosotros, cualquier persona que hubiera estado en contacto con un paciente de ébola y tuviera solo unas décimas de fiebre, lo consideramos de alto riesgo.
Víctor, bueno, aquí estuvo más moderado que posteriormente. Brevemente, porque no quisiera hacer una tesis doctoral como ya hemos tenido aquí alguna, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Federico hoy con el asunto este de la mayor responsabilidad de la persona que está enferma. La mayor responsabilidad es de que el sistema de protocolos, la formación de todos estos profesionales ha sido muy insuficiente. Y después hemos tenido cartas a este periódico de un médico revelando que el equipamiento no era el adecuado, todo tipo de cosas. En esas circunstancias, un profesional va a cometer un error, no están bien preparados. La grave responsabilidad en un problema tan serio como eso es los que crean las condiciones para que cualquier persona, ha sido esta persona, haya hecho cualquier cosa, se haya tocado, no sabemos muy bien qué. Eso por una parte. Y se han tomado decisiones con una precipitación total. Nadie se preocupó por saber por qué en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud frente al ébola en África jamás ha entrado el sacrificio de perros. Aquí lo primero, de repente, vamos a matar al perro, que es unas cosas que ya nos hemos quitado de... En fin, ¿verdad? Cosas sorprendentes y polémicas que demuestran una constante improvisación. De hecho, la señora Mato ya ha anunciado, hoy he visto por ahí, que ya han decidido cambiar los protocolos. Si han decidido cambiar los protocolos es que porque eran malos. Y esto es una responsabilidad política gravísima. Pero, Víctor, yo no he dicho mayor, solo una cosa por lo que has dicho. Yo no he dicho es la mayor responsabilidad. La mayor responsabilidad empieza por traer a los misioneros enfermos. Esa es responsabilidad del gobierno, no de la enfermera, no del Hospital Carlos III, no de nadie. Y el gobierno es el responsable porque fue una decisión política publicitaria. Pero en esa decisión no estás provocando un contagio de ébola, porque si estás en condiciones de importar, de traerte de vuelta a los enfermos y que no contagien, como está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, pues se mueren ellos, pues no contagian, porque estás preparado. La grave responsabilidad no es decir traérselo, es decir traérselo cuando no tienes los mecanismos suficientes en el país para ocuparte de ello. Una persona infectada, no todas. O sea que la administración es culpable, pero también hay responsabilidades personales. Todas es imposible. El ébola es una cosa poco contagiosa, que es una cosa que tenemos que repetir 10.000 veces. El ébola es poco contagioso, gravísimo porque te mata, pero no es muy contagioso. Si no, en África no habría 3.000 muertos de ébola, sino habría 30 o 40 millones de muertos de ébola. Lucía. Bueno, hemos visto un trozo de la rueda de prensa de Ana Mato y luego hemos visto un trozo de la rueda de prensa del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Creo que no hace falta calificar las cosas, es decir, supongo que cualquier espectador habrá concluido lo mismo que podemos concluir cualquiera de nosotros, que todo esto se ha llevado de forma absolutamente catastrófica, pero catastrófica sin paliativos. Es decir, a estas alturas de semana ya se puede decir que una vez más el Partido Popular ha encallado en la gestión de una crisis, y no es la primera vez. Es la primera vez. O sea, ya durante la pasada legislatura que gobernaron ya incurrieron en algunas cosas, en fin, que tampoco voy a recordar. ¿Por qué? Pues yo creo que este es el fruto lógico de la forma política que tiene de conducirse el gobierno presidido por Mariano Rajoy. Es decir, un desprecio absoluto ha tenido durante estos 3 años a la acción política, solo volcado en el asunto económico, y por tanto cuando llega... Que también lo ha hecho mal. Bueno, bien, pero cuando llega el momento de aplicar los criterios políticos a una crisis que está, decía Víctor, que es poco contagiosa, pero es que la gente no se agarra a las barras del autobús, Víctor. Es que eso está sucediendo. Entonces, claro, están llamando desde provincias a Madrid, decir que cancelan una visita a Madrid porque hasta claro, es decir, hay un pánico, hay un pánico que evidentemente el gobierno no ha estado en condiciones de evitar. Yo no sé si se podría haber evitado de otra manera. No sé si el presidente del gobierno tiene ya la credibilidad suficiente como para evitar eso. No lo sé. En todo caso, Pero tú recuerdas que, por ejemplo, en tiempos de Franco, cuando Franco se estaba muriendo, pues sí, por comparar, porque es que la información que tuvimos de la enfermedad de Franco fue incomparablemente mejor que lo que hemos tenido después con otros casos. Pero cuando la colza, después de lo del bichito, del pobre Sancho Rof, que en paz descanse, etcétera, lo convierten en el hazme reír, al final se llega al acuerdo de que un profesional
todos los días dé cuenta de lo que técnicamente se sabe. Lo trágico es que ni siquiera para tranquilizar han servido los políticos, porque Ana Mato, como vive en ese estado de terror jaguaresco, que es incapaz de decir, por ejemplo, que por el aire no se contagia. Federico, una cosa tan sencilla. Considero... es decir, a mí me parece que Ana Mato es una persona que ha demostrado una absoluta incompetencia en política y en el ministerio. Pero a mí no me parece que tengamos que derivar todas las culpas a Ana Mato, porque yo creo que ahí hay una vicepresidenta política del gobierno. Está aprendiendo catalán. No, ahí hay un presidente del gobierno que en un momento como este debería haberse puesto al frente. Y supongo que a estas alturas ya es una lectura común en el Partido Popular, porque van con retraso. Es decir, ellos se dan cuenta de las cosas a posteriori, cuando ya los errores se han cometido. Cuando todo el mundo se enteró. Claro. Entonces, claro, la actuación de Ana Mato fue la que fue, pero es que lo del consejero de Sanidad, esto no tiene nombre. Es decir, yo no sé, o sea, ¿cómo es posible que una persona así tenga un puesto y le den un micrófono para representar a un gobierno que es un gobierno de todos los madrileños? Es decir, pero ¿cómo es posible que una persona pueda comportarse de esa manera tan inelegante, tan ineducada, tan grosera, tan lamentable? Es decir, la sensación que da es... Con esa gran frase. No, mire usted... Si tuviera que dimitir, dimitiría y hoy ya porque tengo la vida vengo comido, resuelta. ¿Pero qué me está usted contando? ¿Pero cómo puede hablar así? Pero es que me da vergüenza. Es decir, bueno, me da vergüenza a mí y a sus compañeros, claro, de partido y de gobierno. A propósito, déjame decir, y espero no repetirlo, porque sería alterar una línea de conducta y me fastidiaría. Pero hay una crisis previa que el PP gestionó muy bien, excepto por la clamorosa ausencia de la vicepresidenta, que no se puso en contacto ni por teléfono, que fue el accidente del Albia. O sea, en el accidente del Albia, la ministra de Fomento está desde el primer día hablando 3, 4, 10 veces diarias con el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, y están 3 días con sus noches prácticamente sin dormir, transmitiendo, primero, que van a hacer todo lo que puedan. Segundo, que es evidente que lo están haciendo. Luego, que el apoyo de la gente, que es conmovedor, etcétera, es estupendo y además que ellos lo agradecen y los besan y lo abrazan. Y va el entonces príncipe, aún no rey, con Leticia, pero el primero va el príncipe y coge al señor que está llevándoles mantas. Y hay un movimiento en el cual, como las tragedias ocurren y a veces son accidentes y hay un fallo, posiblemente la vía estuvo mal trazada, se acabó antes para que la inaugurara Pepiño, lo que fuera, pero al final hay un maquinista que no iba a la velocidad que tenía que ir, iba hablando por el móvil en lugar de preocupado de la vía. Bueno, pues eso condujo a la tragedia que sucedió. Sin embargo, la gestión fue buena, ¿por qué? Porque fue sincera. Es decir, al final, cuando llega Mariano, porque repito, Soraya es que ni llamó por teléfono, eso lo llevaron Ana Pastor y Núñez Feijóo. Y luego la Casa Real, vamos, el príncipe para ser concretos, y luego llegó Mariano. Pero el primer día y medio, que es el esencial, con imágenes que estaban ya en todo el mundo, bueno, la impresión que da es que es un país que le ha pasado una catástrofe, pero que reacciona. Y la gestión fue buena porque fue verdadera, fue de verdad. Nadie huyó, al contrario. O sea, Ana Pastor se tiró allí 3 días y Núñez Feijóo estuvo 3 días, que además y al final como estaban sin dormir, lloraban cuando estaban con una víctima. Y era verdad. Y entonces nadie ha reprochado nada al gobierno por eso. Es decir, habrá los reproches que haya que hacer al maquinista y a lo mejor al que trazó la vía o lo acabó antes. Sí. Pero no hay un reproche político, sí, porque ves que hay una voluntad sincera. Lo de ahora es lo malo, lo peor que puede hacer un gobierno, que es huir de su responsabilidad. Luis, además yo tengo la sensación de que esto, que sí que tiene la firma tradicional de este tipo de cuestiones, de yo no me enfrento al problema y como no me enfrento al problema porque el problema va a desaparecer él solo, gran tesis del gobierno, te lo acabas encontrando multiplicado por 10. En estos momentos una encuesta que está colgada en el periódico El Mundo, con prácticamente 75.000 visitas, 75.000 personas que han votado, está diciendo sobre la pregunta ¿creen que debe dimitir la ministra Ana Mato y el consejero de Sanidad de Madrid? El 90% que sí. Es decir, han conseguido convertir una cuestión que podría haber estado controlada no solamente en un problema de salud pública, sino que en estos momentos se enfrentan a una crisis política de muchísimo calado.
Sí, Perdón. no, pero evidentemente los sindicatos, la oposición, todo eso, habría montado algo parecido y ciertas cadenas de televisión, aunque hubiese estado bien gestionado desde el principio por el gobierno, lo sabemos. Pero claro, aquí las debilidades son tan grandes que han facilitado enormemente la labor de quienes están aquí con la guadaña en la mano. Por poner el caso contrario, el caso del Prestige, ahí fue también la propia indecisión del gobierno, del PP, la que facilitó el carroñismo patológico de algunos medios que además veían ahí tal. Pero cuando las cosas se hacen bien, esa encuesta no habría tenido ninguna lógica cuando después de lo del Albia, que es un accidente terrible. 90 a 10 de los lectores del Mundo, que no es que nos hayamos ido. Pero quiero decir, es otro caso de un ministro que huye de su responsabilidad. Oye, pero esto, lo del Albia, que fue un hecho internacional que podía afectar gravísimamente a España, a la ruta, es que fue en Santiago de Compostela. Oye, nadie le ha reprochado nunca, al revés. Es decir, esa encuesta no hubiera tenido ni lugar. Pero porque en este caso yo creo que la premisa de la que parten las autoridades sanitarias, da igual que sean del Gobierno Central, de la Comunidad Autónoma de Madrid o de donde sean, incluso de los propios hospitales, es pasar la pelota al tejado del vecino. Es decir, que pase cualquier cosa menos que se vea que los culpables somos nosotros. De ahí la prisa por encontrar una explicación. Hay algunas enfermeras, no sé si sindicadas o no lo sé, tampoco quiero yo darle pábulo a esa tesis, que sostienen que el médico que habla 3 veces con la enfermera, con Teresa, y que establecen la relación del guante, pues que poco menos que le saca esa confesión manu militari, o sea, con una persona que está en un tratamiento, que está bajo el shock de saber que tiene el ébola, que no está, porque hemos oído su voz, en condiciones de razonar muy... Es el sindicato que dice que no mintió sino omitió. Bueno, o sea, que no ocultó sino omitió. Bien, pero hombre, en todo no caso... se puede insultar ni criticar a una persona que se está muriendo, hombre, pero es que eso es prepolítica. Es decir, eso es humanidad, eso es piedad, eso es... No se puede manipular a una persona que se está muriendo para atacar al gobierno. Luis, bueno, pero volvemos a... Pero ¿cuál es la premisa de la que parten todos los actores de esta historia? Es decir, tenemos que encontrar un culpable que nos exculpe a nosotros. Esa es la cosa. Y claro, si tú lo que quieres es que te exculpen, pues harás que la realidad se pueda codificar de tal manera que, oiga usted, aquí es evidente que algo se ha hecho mal, a pesar de que Salvador Victoria ayer decía que no, cosa verdaderamente sorprendente. Ayer el portavoz del Gobierno de Madrid decía que todo se había hecho bien, o sea, que imagínate tú hasta qué punto hemos llegado. Cuando ya habían anunciado que cambiaban los protocolos, pero si es que uno decía que los cambiaban y otro que no. Pero es la cuestión... Si había un caos total. Lo digo porque habéis citado varias crisis y no habéis citado una que a mí me parece que es la que tiene, es más, la más cercana en el tiempo y la que más recuerda el caos, que es la del Madrid Arena. Sí. Desde el minuto 1 en el Madrid Arena, dice, bueno, aquí evidentemente algo se ha hecho mal, hay 4 niñas que se han muerto, ha podido ser un dramón terrible. Dejemos muy claro desde el minuto 1, desde la primera desafortunada nota de prensa del Ayuntamiento de Madrid, tratando de defender al Flores este que terminó siendo... No, primera, segunda y tercera. Bueno, quiero decir, ¿por qué la obsesión? No nos comamos nosotros este marrón. Parece que es la instrucción del responsable político de cada departamento. Pues no, o sea, quiero decir, bueno, pues bien, de acuerdo, al final te comes el marrón y te comes la indignidad de no haberte querido comer el marrón. Y extiendes el Claro, marrón. o sea... Dejadme que veamos, porque ya esta crisis ya se veía además salpimentada ya incluso con capítulos como lo de Excalibur, lo del perro, que ya cogía ya unos tintes, que si hay que parar el perro, que si no hay que parar la muerte del perro, salía la furgoneta, la intentaban parar la furgoneta del perro. No, se lanza un tío a parar la furgoneta, de hecho le golpea. Y luego, yo recuerdo, porque además he cometido el error, espero no repetirlo, de entrar en las redes para ver eso, es decir, nuestro compañero Pepito ha sido agredido por la policía. Decir, ¿no? Sí, entrado en la selva, entrado en la selva y he visto el mal. Dice, ha sido agredido y está el vídeo en el que él se lanza contra el coche. Y dice, pero hombre, di un conflicto, di un encuentro, defendiendo sus ideas, pero no digas que la policía lo ha agredido porque ha sido él el que ha agredido a la policía. Pues dejadme que veamos. Cuando comienza esta historia del salvemos a Excalibur, que acaba precisamente en toda esta historia, en una especie de batalla campal, yo no quiero ni pensar lo que hubiese ocurrido si de pronto ahí la furgoneta pega un quiebro, se le abren las puertas, vuelca, sale el perro, y esto acaba como una película de muchísimo cuidado. Atención a cómo lanzaba ese llamamiento el marido de Teresa Romero hablando del perro.
Hola, soy Javier, el marido de Teresa Romero. Estoy en el hospital y hago un llamamiento a toda la población para que me ayuden a salvar a mi perro Excalibur, que lo quieren matar así por las buenas, sin seguir ningún procedimiento. Es que de repente me hace una llamada esta mañana diciendo que hay que sacrificar el perro sí o sí. ¿Ah, sí? Sí, que si le doy mi autorización. Y le he dicho, de autorización no la tienes. Claro. Le he dicho que si no le doy mi autorización, le van a pedir una orden judicial y van a entrar en casa por la fuerza para sacrificar al perro. Hubo orden judicial, se sacrificó el perro y ya tenemos el enésimo capítulo montada la parda con el tema de si había que matar o no había que matar al perro. Yo de verdad que tengo la sensación de que aquí nos estamos volviendo ya todos locos. O sea, todo el protocolo ha tenido fallos por todas partes, lo hemos dicho, la responsabilidad es de quien es, en primera persona, es evidente, pero que luego ya nos volvamos aquí histéricos perdidos diciendo, oye, es que el perro con posibilidad de contagio, sin tener una instalación de nivel 4 en la que poder mantenerlo, y esto lo han dicho los principales veterinarios españoles, dice, no, mantengámoslo vivo, pero ¿y qué hacemos con él si de veras tiene en estos momentos o está contagiado de ébola? Yo estoy en la oposición total, no me creo nada de ello. No hay ni un solo protocolo de la Organización Mundial de la Salud que diga que hay que sacrificar los perros. África está llena de perros. Las zonas de ébola de África están llenas de perros. No se ha sacrificado nunca perros y no ha habido mayor contagio. El perro, pues curiosamente, al parecer puede tenerlo de forma latente, pero no transmitirlo. Y tampoco desarrollar los... De eso no hay certeza, Víctor. De eso no hay certeza. Un epidemiólogo que oí yo en el programa de Luis decía lo contrario. El perro es un reservorio natural de virus. El perro elimina, además, el virus precisamente por las heces y por la orina, y no quiero recordar las costumbres que tienen los perros de tratarse entre sí y con sus meados y heces, porque claro, es que entonces tendríamos que clausurar parques. El día que un epidemiólogo diga eso en Sierra Leona, un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud, le creeré. Como no lo he oído, sigo sin creerlo. Bueno, permitiendo estar en la oposición y en la minoría en este caso. Bueno, pues cuando la organización es Radio Sierra Leona y emitan tu programa, a ver si te cree Víctor. Claro, vamos a ver, una de las críticas que yo creo que se le han hecho al gobierno, y con todas las razones, es que la Organización Mundial de la Salud tampoco tiene un protocolo para después de tratar a una persona con ébola. Pero si ayer claro, aquí ha habido un problema. Después de tratarle no se ha tenido bajo vigilancia personal. Yo me perdonaréis, os respeto mucho, pero yo no pienso dedicarle ni una sola palabra a lo del perro. O sea, me parece, yo no voy a... Yo pues, lo ha mencionado Carlos. Bueno, es una noticia que ha estado por todas partes. 300.000 personas que no creo que hayan dedicado ni un tuit a los niños con ébola en África ni a los adultos con posible ébola en Europa. 300.000 se han movilizado. Salvemos a Excalibur, que parece que iban a salvar la leyenda del rey Arturo. Pues por eso hay procesiones a las que yo no me quiero unir. Yo, de pueblo, tengo una relación con el animal más animal. O sea, no, pero vamos a ver, yo solo quiero dejar aquí una cosa clara. Yo anoche entrevisté en mi programa al presidente del Colegio Profesional de Farmacéuticos, no de un sindicato, ¿vale? Y él aseguró que no se está siguiendo, en ningún momento se ha seguido el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. No lo digo yo, lo dice él. Punto. Por lo tanto, es una de las cosas que a mí me gustaría que me aclararan. Cuando se levantara toda la niebla y toda la espuma que se está montando, a mí me gustaría saber cuáles de las cosas que hemos dado por ciertas no eran ciertas, de qué premisas hemos apoyado equivocadamente razonamientos que nos han permitido llegar a conclusiones equivocadas. Es decir, lo he oído todo. No doy por cierto que esa acusación sea verdad. Lo único que quiero es que me la aclaren. No lo dice él, lo dice una persona que, ayer lo denunciaba, está elaborando un libro blanco de no sé cuántas páginas que va a dar a conocer a la opinión pública mañana pasado, donde a través del testimonio de todas las personas que han estado interviniendo como agentes sanitarios en este conflicto, ponen de manifiesto las barbaridades que se han hecho en la gestión de la crisis. No voy a anticipar un libro que no conozco, pero me daba, por ejemplo, un dato, diciendo, ¿sabes que muchas de las personas, de las enfermeras que entraron en Alcorcón a atender a Teresa cuando llegó, no habían tenido ni un solo minuto de preparación para atender un caso de esa naturaleza? Pero tú has visto la foto del tío con manga corta viendo cómo los que están vestidos de astronauta atienden al misionero moribundo. Pues por eso yo perdonaréis. Perdona, Víctor, si te sirve de consuelo, mi médico, Enrique de la Morena, que además es un especialista y que se ha pasado toda la vida en los laboratorios con el equipo de Severo Ochoa y Grisolía en Kansas y tal, es de tu opinión, que al perro no tenían que haberlo sacrificado.
también quiere mucho a los creo perros. que también el doctor José Luis de la Serna de este periódico también piensa lo mismo. Bueno, quiero decir que yo entiendo que hay opiniones distintas. A mí lo que me cabrea es que la sensibilidad perrófila sea mayor que la sensibilidad humanófila. Ahora, es verdad que esto es por parte de una sociedad que hace tiempo que perdió el oremus y los valores, y luego porque los responsables han hecho gala de irresponsabilidad. Lo que tú decías, que es pasarse el marrón, la irresponsabilidad. Que se lo coma la comunidad, el ayuntamiento, el concejal, la ministra, el único que estaba feliz era el presidente del gobierno. Lucía, déjame que retome el tema, porque a mí ahí sí que hay una valoración sobre el tema de lo del perro que va más allá de lo del perro. Tú te metías en la plataforma change.org, que es donde estaba la campaña en favor de Salvemos a Excalibur. Mirabas el número de visitas y lo que decía Federico, pasaba de las 300.000. Te ibas a una campaña que estaba lanzada porque el ejército español se ha vuelto a Afganistán, dejando allí a 40 intérpretes que deciden, son cristianos, y deciden respaldar a las tropas españolas y hacerles de traductores. Esos señores tienen puesta la guillotina encima de la cabeza desde el día 1 que salieron las tropas de allí. Se hace una petición para que se vengan, para que se los traiga y nos hagamos responsables de lo que hemos provocado allí y nos traigamos a esa gente. 70.000 personas. Son 40 personas que las van a pasar a cuchillo. 70.000 personas respaldan la campaña. Bueno, esta mañana, pero hombre, ¿qué vas a esperar, perdona Lucía, qué vas a esperar de un ejército que el día de la fiesta nacional la denomina el día de todos, como si fuera el día del Señor? O sea, pero si es que es gente, es un gobierno que se arrepiente de gobernar porque no sabe, y de ser gobierno de España porque eso es una gran responsabilidad. Pero si es que es una vergüenza. Milagro es que haya 70.000. Bueno, me parece una buena noticia. Este año sí es el día del Señor, porque cae en domingo. Bendito sea Dios. No, pues. Digo. Bueno, a mí, en fin, yo sobre el tema del perro creo que no tiene nada que ver con el ébola. Creo que es un episodio que debería conllevar un psicoanálisis de la sociedad española. Sencillamente, sí, me parece que no es, que va más allá del pánico o del ébola. Es decir, evidentemente, pues todos los días se sacrifican muchos perros en España. Hay es decir, cientos de perros de razas estupendas abandonados en Madrid. Es que lideramos los países europeos en abandono de mascotas. Sí, sí. Y por otra parte, pues hay un grupo de personas que efectivamente considera que a los perros hay que tratarle igual que a las personas. Cosa en la que yo estoy en absoluto desacuerdo. Yo, como Federico, soy de pueblo y me parece una cosa lamentable y no sé qué tipo de sociedad hemos construido. Y digo hemos porque en realidad somos todos responsables de la educación de nuestros hijos, de la educación de nuestros primos, en fin, de alguna manera eso es una responsabilidad. Por eso digo que mereceríamos como sociedad un psicoanálisis a propósito de este episodio del perro, que lo voy a separar del tema del ébola, porque es que no tiene nada que ver con el tema del ébola. Efectivamente no estaba claro si había que sacrificar al perro, no es verdad, Víctor, que no estaba claro. Pero vamos, tampoco me parece a mí que sacrificar a un perro sea una cosa tan brutal, tan absolutamente insoportable, que se le llame a la asesina. Es decir, me parece que la gente... No, me parece que la gente se ha pasado. La reacción absurda está en las manifestaciones en la casa. Bueno, y las reacciones de las redes sociales. Dicho esto, sigo pensando que lo dejes otro. Yo jamás hubiese ido a manifestarme ahí, ni a ponerme delante, a pegar un golpe a una furgoneta, ni las cosas que pasaron. Si lo que digo, Víctor, es que se puede defender que no había que sacrificar al perro, como lo defiendes tú y lo defiende el doctor de Federico y tal, pero la reacción hiperbólica a propósito del sacrificio del perro es una cosa que da que pensar sobre en qué valores se sustenta la sociedad en la que vivimos y en la que trabajamos. Bueno, pues claro. Vamos a dejarlo aquí. Si os parece, hemos conseguido, como diría Luis Herrero, pasar una tertulia sin hablar del separatismo en Cataluña, que es todo un hito. Le vamos a tener que acabar agradeciendo a este gobierno. Tiene la capacidad de generar crisis que tapan sus anteriores crisis. Ni de la heroica UGT de Asturias. También es verdad. Yo quiero mandar desde aquí un mensaje a nuestro buen amigo Pedro Cuartango, que estaba hecho polvo anteayer y tiene motivos, porque... Descubrió un héroe. Es que eso es muy fuerte. El señor Fernández Villa, todo un héroe. Hay rodiezmo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, que se nos ha acabado el tiempo. La próxima semana estaremos exactamente igual el viernes a las 7:30 de la tarde en las dos páginas web, Libertad Digitales Radio y El Mundo Puesto Es. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.